Hola, hola, un vídeo más en el canal. Estáis en el canal Treballem la Terra, trabajamos la tierra, we work the land. Soy Josep y hoy hemos venido en un río a hacer un ejercicio de radiestesia. Bienvenidas, bienvenidos al canal. Si sois nuevos, es un canal sobre radiestesia o radomancia, como se decía antiguamente. Y vamos a ver hoy un ejercicio en el río este sobre las unidades Bobis. Aparte de encontrar agua, los zauríes también podemos medir energías. Aparte de líneas telúricas, electromagnéticas, también podemos percibir las unidades en energía. Saben que van de 1000 en 1000 las unidades Bobis y de 7000 hacia arriba son unidades positivas, de 7000 hacia abajo son unidades negativas. Y para medir estas unidades utilizamos herramientas como lo que es la varilla de Zaurí, el péndulo u otros elementos. En este caso hoy vamos a utilizar una varilla de cobre en la que vamos a medir las unidades Bobis de este río y entorno, el global. Para hacer este ejercicio previamente tenemos que conectar con el lugar y pensar en ello y pensar y valorar cuántas unidades Bobis existen en este lugar. Lo preguntamos y a través de esta herramienta, como os he dicho, varilla de cobre desplegable, podemos analizar qué unidades nos da el sitio. Aparte de que podemos analizar otros más parámetros, como puede ser caudales del río, dirección. Imaginemos que este es un río subterráneo, podemos averiguar la profundidad, en que está, la cantidad de agua que podríamos obtener por hora, el origen de la corriente, desde dónde se origina, hacia dónde va, el kilometraje total del río. Podemos analizar diferentes parámetros y cuestiones en cuanto a un objetivo. En este caso vamos a analizar las unidades Bobis de este río. Y sin más preámbulos, vamos allá, vamos a concentrarnos en el lugar, pensar en ello y concentrarnos para analizar y ver las unidades Bobis de este entorno, río y entorno. Vamos allá. Nos situamos aquí, hacemos un ejercicio previo de conexión con el lugar. Y vamos a contar unidades Bobis del lugar, de este entorno y del río. 1000, 2000, 3000, 4000, 5000, 6000, 7000, 8000, 9000, 10.000, 11.000, 12.000, 13.000, 14.000, 15.000, 16.000, 17.000, 18.000, 19.000, 20.000, 21.000, 22.000, 23.000, 24.000, 25.000, 26.000, 27.000, 28.000, 29.000, 30.000, 31.000, 32.000, 33.000, 34.000, 35.000, 36.000. 36.000 unidades Bobis. Es un lugar con unas unidades Bobis altísimas. 36.000 es un valor alto. Recuerden que a partir de 7.000 son unidades positivas, que van a más, y hablar de 36.000 es un entorno muy saludable, muy positivo, donde se puede permanecer, donde se puede disfrutar de este entorno sin causar ninguna negatividad. Es un lugar recomendable. Bien, entonces, una vez hecho este análisis, pues esta es la conclusión. Hablamos de un entorno con 36.000 unidades Bobis, que es un valor muy alto. Por la cual cosa, hoy hemos aprendido lo que son las unidades Bobis, cómo se miden de un entorno. En cuanto a si tienen alguna duda, alguna cuestión o quieren aportar algún conocimiento, quieren aportar alguna experiencia, lo pueden escribir siempre en comentarios. Es un canal abierto a todo el mundo, que cada cual puede pensar como quiere o compartir experiencias y vivencias en radiestesia.
y es un canal abierto a todo el mundo y a todos los países y lugares y todos los rincones de nuestro planeta. Bien, entonces, visto esto, recordemos que también, aparte de los parámetros que podemos analizar de agua, de un río, por ejemplo, o de un río subterráneo que no se ve en la superficie, que está en el interior, podemos analizar todos estos parámetros, pero a más podemos analizar las unidades BOVIS que existen en un lugar. En este caso hemos analizado un río y su entorno. Y bueno, pues hasta aquí el vídeo de hoy. Espero que les haya gustado, que puedan aprender un poquito más de radiestesia, que pregunten si tienen cualquier duda y aporten si tienen alguna experiencia para aportar en comentarios. ¿De acuerdo? Pues bueno, nos vemos en el próximo vídeo y sobre todo que sean muy felices. Hasta la próxima.